El clima define la estación del año. La música. La música, la estación del dial. Frecuencia Emprender. Generando espacios para los negocios. www.frecuenciaemprender.com.ar. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Arrancamos con Palabras que Transforman. Hoy no está Roberto. No, ya dos ausencias. Dos ausencias seguidas. Queda libre. No, está con un tema personal, Roberto. Te deseamos mucha suerte. Dedícate a eso que es importante. Y te extrañamos. Volvé pronto. Claro que sí. Bienvenidos a todos nuestros oyentes nuevamente. Para comunicarse con nosotros, como siempre, pueden hacerlo por nuestra web, www.aacopweb.org, al facebook.com/aacop.red, por twitter.com/aacop_red, el hashtag PQT, y nos puede llamar por WhatsApp al 011-2675-1377. 011-2675-1377. Héctor, ¿cómo estás? Bien, terminando la semana, muy contento y acá dispuesto a compartir este programa con vos y con todos los oyentes. Hoy, ¿te acordás que el último programa, cuando abrimos con las efemérides, hablamos de un invento extraño? Un invento no extraño tanto el invento, sino que era significativo en términos de lo que había generado en la sociedad, que era la aspiradora. La aspiradora, sí, me acuerdo que yo había hecho un comentario, estaba en esa semana, en ese día estaba en el Día de las Casualidades. Estabas en el Día de las Casualidades. Y me acuerdo que había hecho una vinculación con Arquitectos de la Innovación, un programa que hablaba de la limpieza pública, limpieza privada, de la historia de la limpieza, sí. ¿Sabés qué se patentó en el año 1952, un 7 de octubre? No. El código de barras. ¡Wow! Hay mucho escrito sobre el futuro del código de barras y sobre los productos, y no tanto de los productos, sino también de un futuro de clasificación de las personas, y bueno, hay toda una futurología acerca de el código de barras, que también fue una revolución muy importante, no es un invento para nada menor. No es para nada menor. En términos de lo que es la gestión de stock, en términos de lo que es la cotidiana de las compras en supermercado, lo que ha agilizado las filas, el hecho de que en la caja tuvieran el código de barras como lenguaje de codificación para los productos y el tipo de información encriptada que tiene es maravilloso. Y he visto también tatuajes de código de barras. Sí, he visto muchos. Varios se lo ponen en la nuca. No sé si como señal de... Hay una película que se llama Hitman, Agente 47, creo, 47, 46, sí, por ahí, un número de esos, que particularmente el protagonista tiene un tatuaje, ¿sí? Ahí. Lo vi, es bastante común, quizás como una, no sé, interpreto yo como una señal de protesta respecto de... No lo sé, lo interpreto yo así, quizás una cuestión de la mercantilización, por un lado tener código barras y al mismo tiempo decir no soy un producto más, no lo sé, pero que sí ha agilizado mucho de los procesos, lo ha hecho, y es un sistema de lenguaje encriptado muy potente, claro. Muy potente. Y hablando de agilizar procesos, si nos vamos un poquito atrás en el tiempo, el año 1806, ¿sabes lo que pasó en Londres? 1806, Londres, no. Un tal Ralph Wedgwood inventó y patentó el papel carbón. Wow. El carbónico, el famoso carbónico. El papel carbónico, sí. Hoy ya creo que tiene poco uso del carbónico, ¿no? Más que nada en los talonarios de factura. Yo creo que se sigue usando bastante. ¿Sí? No me lo imagino qué. Imagínate facturando una por una. No, eso sí, el talonario de factura sí. No me imagino hoy otro uso del papel carbónico, pero imagino que en su época era un invento maravilloso, por tener en papel la posibilidad de replicar lo que uno escribía en el momento que lo estaba escribiendo, debía ser maravilloso. Inglaterra y Londres en particular es cuna de muchos inventos, muchísimos inventos, grandes inventos. Y también un 7 de octubre de 1942, Estados Unidos y Gran Bretaña hacen el primer anuncio de la creación de las Naciones Unidas.
¿En qué año? 1942. 1942. No tan Plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Claro, Después, no tan algunos lejano, años más entiendo. adelante, se instituye formalmente. Pero ahí hacen la primera proclamación de va a existir esto. Y también es interesante, desde el punto de vista, si quiere, una apreciación ontológica, en términos de las conversaciones y espacios colaborativos que se abren a partir de las conversaciones. Más allá del prestigio no que hoy tengan las Naciones Unidas y las críticas o comentarios a favor que tengan respecto de su incidencia en la política internacional, 1942 y esa conversación de colaboración hace que en esta globalización haya una cantidad de países que se juntan y se asocian para tomar ciertas decisiones. Frente a la influencia del nazismo en ese momento, ¿no? En ese momento respecto a esa situación. Pero interesante desde lo que es una conversación global. Claro. ¿Sabes que el último así evento significativo no es casual? Porque se empieza... El otro día vos estabas con las coincidencias, hoy estoy yo. En el 2010, el novelista y político peruano Mario Vargas Llosa es galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de Literatura. Ahí está, ya me ¿Te acordás había que quedado, sí. El programa pasado estábamos hablando de la película, Sí. que habían nombrado Premio Nobel de Literatura. Sí. Ahora Vargas Llosa es Premio Nobel de la Paz. ¿Y hoy a quién nombran Premio Nobel de la Paz? Fue ya hoy, para mí es noticia nueva. ¿Noticia nueva? No lo tengo. Seguí el de física y el de química, que no es que me llamó la atención, pero me parece que es un fenómeno relativamente reciente, que durante muchos años los ganadores de los premios Nobel, todavía sigue siendo así en algunas disciplinas, eran personas, individuos. Claro. Y viene siendo ya estos últimos premios Nobel, y cada vez más, por eso ya no me llama la atención, pero sigue sosteniéndose como tendencia, que en algunos rubros, sobre todo el de física y el de química, son varias personas. Son como equipos de investigación. Y esto para mí es llamativo respecto de hacia dónde va el mundo y dónde estamos respecto al mundo y la complejidad, y cómo hacer frente a la complejidad, en este caso en términos de inventos, de innovaciones. Además, ya en forma individual no alcanza. Redes. Por eso, en términos reticulares y en términos de redes, por eso me resulta atractivo y significativo que ya la complejidad requiere como mínimo, al menos desde algunos autores, un nivel de complejidad semejante. No, pero el de la Paz se lo dieron solo a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. Mirá. Que no es menor, porque ahí está la coincidencia. Hablábamos del Premio Nobel de la Literatura, hoy es el día 7 de octubre, cuando hace algunos años le entregaron el Premio Nobel a Mario Vargas Llosa, y hoy le entregan el Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que vamos a estar hablando de la noticia del día, que es... La no firma. La no firma del acuerdo de paz. Pero es interesante porque, me pregunto yo, tendré que investigar un poquito. Flor de mensaje este premio Nobel, ¿no? Claro, a eso voy. Digamos, ¿cuál es? Primero uno podría interpretar el mensaje como un mensaje de apoyo al proceso, y un mensaje también diciendo algo así como apoyamos ese proceso de firma, un mensaje internacional, al menos desde este premio. Ahora yo también me pregunto si esa decisión estaba tomada desde antes del referéndum. Qué tema, ¿no? Y ¿Quién lo sabrá? se encontraron con que después el referéndum fue negativo respecto a esta firma. No sé si se sabrá alguna vez eso. Pero hoy es 7 de octubre. Y 7 de octubre, ¿sabes lo que hace Marcela Carulla? ¿Qué hace Marcela? Cumpleaños. ¿Hoy? ¿Cómo? Sí, ¿Marcela? una socia de la asociación. Qué grande, feliz cumpleaños Marcela. Junto a Cristina Neto. Las dos son las únicas dos socias Dos. que el día 7 de octubre cumplen años. Y como siempre, en nombre de ellas, saludamos a todos los que cumplieron esta semana. Pero vamos a hacer una excepción. Porque el 1 de octubre, ¿sabes lo que pasó? No, sí, te tenés que acordar. Si pensás un poco, te acordás. Empieza con Gra y termina con Ciela. Sí. Ok. Sumamos a Grace también, secretaria Grace Rossi. de la asociación. Nuestra querida secretaria que nos cuida, que nos mima, que nos atiende, que pone el lomo, que atiende, escucha a todos los socios ahí de la mano de Mirta. Cumple años. También su pareja, Juan Carlos Menapache. También, pero unos sí, días sí, después. Creo sí. que Juan Carlos es el 5. A ver si Estuvieron estoy de bien. festejo. Familia completa. Sí, cercano en el tiempo. Hacen el cumpleaños una sola vez en la semana y listo, se ahorran Claro, una fiesta. lo hacemos juntos en una sola cena.
Grace, no sé si nos estarás escuchando. Me dijiste que nos ibas a escuchar, así que te mando un gran abrazo y un feliz cumpleaños. Y a todos los socios que cumplieron esta semana. Feliz cumpleaños. Bueno, vamos a empezar a hablar de qué son las FARC. Desde hace 50 años que está este conflicto. Sí. Pensá que para que aquellos que nacieron, que tienen 20, 30, 40 años, toda su vida se desarrolló con la existencia de la FARC. O sea, para ellos la FARC de su nacimiento es una institución y nacieron en la dinámica, más allá de los distintos, las distintas intensidades de violencia, pero nacieron bajo la dinámica de la FARC. Bueno, de hecho nosotros somos menores de 50 años y nuestra vida se desarrolló con la existencia de la FARC. Hay quienes dicen que si vos vas a Colombia a preguntar cuál es el motivo por el cual se originó la FARC, nadie te va a poder responder. Son tantas las cuestiones. Hay muchos que lo adjudican a un sistema político corrupto en sus bases, al problema del narcotráfico típico de la zona, al problema de las tierras, de la división de tierras, de la apropiación de las tierras por parte del Estado. Es un tema tan complejo que no terminás de descubrir. Yo estaba investigando esto, ¿no? Y hasta se relaciona en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia con las líneas del comunismo y demás. Está todo entremezclado. Ahí está tan arraigado a la historia de Colombia este conflicto, que es muy difícil llegar a un acuerdo, ponerle un fin, porque ya es parte de la identidad en algún punto, ¿no? Después de 50 años. Sí, incluso escuchando colegas y amigos colombianos, por la cantidad de años en que estuvo presente la FARC, muchos de sus hábitos, o sea, su forma de vida está asociada a la existencia de la FARC, en cuanto a qué horarios salir, por qué rutas ir, por qué rutas no ir, claro, qué mecanismo de información tener en términos de cuidado, qué hacer en circunstancias donde en medio de una ruta se paraba la ruta, bajaban la FARC y tenían computadoras como para ver el nivel de tributación que tenía cada uno de los autos que estaban ahí detenidos y seleccionar a quienes iban a secuestrar. O sea, caló muy hondo en los hábitos de las personas en Colombia, las conversaciones que sostenían también. Hay quienes dicen que toda la población de Colombia de alguna u otra manera está asociada a la FARC. Sí, seguramente, propio por alguna familia, un familiar, más cerca de amigo, lejano, alguna situación probablemente haya vivido. Es interesante, incluso como un fenómeno sociológico, ¿no?, de estos 50 años, en este sentido, ¿no?, de poder pensar y analizar, incluso desde una mirada, desde las conversaciones, desde la forma de ser, cómo ha impactado en la forma de ser colombiano la dinámica y este entramado con un actor como la FARC. Que yo estaba queriendo entender por qué había ganado el no, porque en una primera mirada uno entiende que cualquier proceso de paz debe ser apoyado. Sí, creo que el propio gobierno, imagino que planteó esta situación confiado en... ¿Sabés que las encuestas al principio daban que ganaban holgadamente? Todas las encuestas. ¿Que ganaba el sí? Sí, por supuesto. No había ninguna duda, era como que el sí ganaba indiscutiblemente. Pero bueno, el expresidente Uribe, quien había tenido una política bastante particular contra la FARC, ¿no? Aclaro, la FARC no es la única guerrilla que hay en Colombia. Solucionar el problema de la FARC no es solucionar el problema de las guerrillas en Colombia, pero sí es un paso simbólico y una... Sí, en cuanto a la magnitud del mensaje, claro, fuerte. Pero también las FARC están muy debilitadas, de llegar a ser cerca de 20.000 personas armadas, hoy se estima que serán unos entre 5.000 y 7.000. Y Uribe en su política había querido imponerse por la fuerza, y hubo muchos bombarderos, fue bastante complicado desde los términos de la negociación de la paz, que al final de sus mandatos buscó la paz y obviamente no la logró. Y Santos hace esta propuesta y genera en La Habana esa primer firma de la paz simbólica, pero en esa primer firma, en el acuerdo que sostiene la firma, que esto es lo que se revisa en el referéndum, yo quiero aclarar algo, no es que, porque esto algunas personas con las que estuve hablando no estaban tan seguras, no es que votaron sí o no por la paz.
¿tá? Votaron sí o no al acuerdo que habían hecho a este acuerdo en particular. generar la paz. Exacto. Al contenido del acuerdo, a los acuerdos que sostenían ese Sí, acuerdo. que habla de la transformación de la FARC que tiene una proyección política, una participación democrática. Les garantizan por ejemplo, les garantizan 2 elecciones, 5 bancas, ya solo de por sí. ¿Tá? Y también se cuestionaba muy fuertemente el tipo de juzgamiento que se le iba a dar a los criminales de guerra. Porque obviamente, como en toda guerra, hay crímenes de lesa humanidad. Y daba casi la sensación de que nadie iba a ir preso, en términos de cómo estaba redactado el acuerdo. Por más que el acuerdo indica que sí, que en algunos casos sí, pero si los responsables reconocían sus crímenes rápidamente en el proceso, iba a ser como bastante fácil que ni siquiera tuvieran que cumplir ningún tipo de condena. Yo creo que estas cosas son las que más conflictuaron al pueblo. Por ejemplo, hay una parte del acuerdo que da a entender, por más que no lo nombra directamente, que los crímenes relacionados al narcotráfico, en los cuales sustentaron la economía, ¿no?, las guerrillas, iban a quedar como dentro del acuerdo. O sea, no se iban a revisar ese tipo de crímenes y demás. Yo creo que el pueblo lo que dice que no, y en la voz de Uribe principalmente, es esta idea de firmamos el acuerdo al precio de la impunidad. Como busquemos revisar esto, busquemos revisar la cuestión de las tierras, busquemos revisar la participación política, busquemos revisar qué cosas son penables o no, qué cosas vamos a juzgar o no. Pero yo me pregunto, las FARC hasta ahora están demostrando mucha voluntad. Pareciera que quisieran seguir tras esta idea de alcanzar ese acuerdo. Pero es complicado, porque ¿cómo haces para renegociar por menos de lo que en algún momento te ofrecieron? Imagínate, vas a comprar un auto, te dicen, bueno, sí, un BM, y de repente vienen y te dicen, ¿sabes qué? Vamos por un Fiat. Hice publicidad, ¿no? Eso no se hace en radio, perdón. No sé, quizás podemos hacer, habiéndolo hecho, invitamos a esas marcas a que sean patrocinadores del programa. Pero entiendo la complejidad que tienen. Y pensando en esta complejidad, cada vez que yo leo estas noticias, un poco fantasiosamente, quizás no tanto, me pregunto quiénes estuvieron involucrados en este tipo de conversaciones y sueño con que alguna vez lea que algún coach ontológico fue parte de este proceso. Porque hay especialistas de mediación y en este caso en particular incluso hubo actores para mí sorpresivos, al menos en las conversaciones. Y yo sueño con que en este tipo de conversaciones haya un coach ontológico facilitando. Tienen un nivel de complejidad enorme por lo que vos estás planteando, no solo ahora cómo se reacomoda la negociación a partir de una promesa. Mira, en principio el acuerdo había sido un arreglo entre Santos y la FARC. Sí. Había sido como una mesa chica el desarrollo del acuerdo. Sí. Y ahora específicamente a partir del premio Nobel y demás, lo que propone Uribe es un pacto nacional, que ya no sean entre dos partes, que se haga más grande, que sean más los representantes, sentarse él también en la mesa de la negociación, básicamente. Bueno, interesante, incluso de vuelta, desde la mirada de un coach que tiene que facilitar conversaciones, e incluso al menos de mi perspectiva, la pregunta de María es cuáles son los actores que requiere esta conversación. Claro. ¿Requiere solo estos dos actores u otros actores? Yo podría pensar, ¿es solo el alcance de esta conversación, el alcance de conversación al interior de Colombia? ¿O requiere también la presencia de algunos actores internacionales? ¿Cómo va a preguntarse? Quizá sí, quizá no. Es que ya están involucrados los actores nacionales, ¿no? Porque querían hacer el juicio fuera de la ley colombiana. Sí. Por otro lado, yo contaba esta fantasía de que haya un coach ontológico involucrado. Pensaba también... Le podemos decir a Santos que te ofrece voluntariamente. Es muy bien, yo me atrevería, pero no dejo de reconocer la complejidad que pueda tener un proceso de este tipo. Pero pensaba también, quizás en algunas conversaciones o algunas situaciones más cercanas a nosotros. Cuando te escuchaba vos, respecto de cómo en nuestras relaciones, en nuestra vida, alguien que eventualmente nos hizo daño durante mucho tiempo, o juzgamos que nos hizo daño durante mucho tiempo, es el desafío de encontrar algún tipo de acuerdo que involucre el juicio que nosotros hagamos respecto de justicia, respecto del daño que nos hizo, pero que al mismo tiempo ese juicio de justicia
no obstaculice el juicio de la construcción de un futuro mejor. Un futuro mejor, porque claro. creo que lo que vos estás diciendo es, si la percepción de este acuerdo es que no se pone en valor los delitos que se cometieron, muchos pudieran haber votado Que además, que no. qué sé yo, por ejemplo, las FARC históricamente ya fueron engañadas. Es más de una oportunidad, se les Se ofrecieron. les prometió un montón de cosas. Sí, hubo otro tipo de acuerdos. Hubo ¿no? otro Como tipo de este, acuerdos sí. y fueron. Bueno, ahí está la construcción de confianza, ¿no? Todo lo que es la parte de la trayectoria. Y también mutuamente. La FARC también realizó algunos acuerdos De cese de violencia que incumplieron. que después fueron incumplidos. Con los cuales nos encontramos en una situación muy compleja, en este caso de alcance nacional. Pero yo quería, por eso decía, solo para pensarlo quizás más a modo individuales, que cada uno nos podamos preguntar qué tipo de acuerdo podríamos hacer. Lo fina que es la línea de la confianza, que en este proceso de paz, el proceso de desarme, donde ellos iban a entregar las armas, dijeron, no se las vamos a dar a Colombia, se las vamos a dar a las Naciones Unidas, se las van a guardar en un depósito que las Naciones Unidas y nosotros vamos a tener la llave, por las dudas. Y después de que se estableciera y se hiciera constitucional el acuerdo, recién ahí las armas se iban a quemar, pero no querían entregar las armas y quedarse inevitablemente desarmados. Bueno, sí, es parte de la negociación y de los contrapesos de poder y de confianza, como decir, respecto de lo que es esta conversación. Es muy interesante, al menos a mí me parece muy interesante, más allá de la mirada política. Nosotros no somos especialistas, pero sí en cuanto a el análisis de este ejemplo como una trama de conversaciones. Incluso, como yo decía, pensándolo a nivel individual, salvando las distancias, cómo cada uno de nosotros resuelve o ha resuelto o podría resolver a futuro alguna situación donde juzgamos que hemos sido dañados y queremos hacer un acuerdo, primero con una proyección a futuro, pero sin dejar de lado el daño claro, que se nos causó. Si dejamos el daño que se nos causó, quizás tengamos un juicio respecto a que no es justo, pero si ese juicio que no es justo nos impide elaborar un acuerdo que nos proyecta a futuro, por otro lado, no construimos futuro. A mí algo que me pareció muy interesante de todo este tema es la cantidad de actores que se ven claramente definidos con marcos interpretativos absolutamente opuestos, porque para algunas personas las FARC son la salvación de Colombia, para otras personas las FARC son el terror de Colombia, para algunas personas Uribe es lo peor del mundo, para otros Uribe es el que está salvando al maldito de Santos, pero para otros Santos es el gran premio Nobel de la Paz, y algunos dicen que no se los merecen. Hay una mujer en Colombia que dice que las FARC tendrían que haber ganado el premio Nobel de la Paz. Me encantaría ver el fundamento de ese juicio. Pero fue una... No creo que probablemente lo tenga, pero... Déjamelo buscar un poquitito porque el nombre no me lo acordaba. Ingrid Betancourt. Sí, bueno, Ingrid Betancourt, sí. También se merecían el premio Nobel, Sí, dice. mujer muy controversial, muy controversial. Fue liberada, si no me equivoco, hace unos 2-3 años. 6 años estuvo secuestrada. Sí, muy controversial. Su salida también, la relación, ciertas sospechas incluso sobre el cautiverio y la forma de cautiverio. Es un tema muy complejo y muy controversial. Que moviliza, bueno, ni que hablar, imagino a los hermanos colombianos, pero moviliza muchísimas emociones. Vinculando con el fútbol, Argentina va a estar jugando en Colombia su próximo partido. Ni me hables de Argentina, ayer me quedé mirándolo, ¿viste el partido? Bueno, no lamento por vos, no, el sueño me ganó más. Ahí apareció otra interpretación del mundo y de la realidad. Fue fuerte. Yo pensaba en el fútbol y digo, no sé, a ver, qué nivel de influencia tendrá en Colombia. Desconozco el estado emocional en el que pudo haber quedado, imagino que es variado, la población después del resultado de las elecciones. Algunos politólogos y sociólogos están haciendo algún tipo de análisis más macro porque asocian esta votación a la del Brexit. Claro. A la votación en su momento que se hizo en Gran Bretaña respecto de la permanencia o no como parte de la Unión Europea, donde también el primer ministro creyó confiadamente que la votación iba a ser de estar en continuidad
y perdió. Bueno, pero sin embargo ahí había mucha gente que no estaba tan involucrada en el tema, que ni siquiera sabía qué era lo que La significaba. gran mayoría, esto de hecho, del se dice Brexit. que la población que votó fue menor. Yo creo que la respecto a- diferencia que hay con este caso Sí. es que acá todos están involucrados, son observadores diferentes, miran el mundo con una postura muy diferente, de hecho, se sorprenden ahora con el no, pero todos están defendiendo algo. ¿Tá? Que yo entiendo, quizás equivocadamente, pero mi interpretación es que todos de alguna manera quieren cambiar la realidad en la que están inmersos. Y es una realidad donde la violencia emerge. Aparecen los sicarios, Pablo Escobar, con esa manera tan particular, ¿no? De poner una bomba en un periódico, o mandar a matar soldados. Y es como Colombia está inmersa en esa trama de violencia, están como atrapados en la idea de que la lucha armada es una posibilidad de paz, pero esa paz no llega nunca, y ahora que está tan cerquita parece que se les escurre de los dedos. Ahora, respecto de esta impresión, o sea, a mí te escucho y pienso en la emocionalidad, y también pienso en que nosotros acá hablamos de la grieta y de cierto distanciamiento y de ciertos desafíos en términos de conversaciones cuando tenemos miradas diferentes. Me imagino emocionalmente cuando se juega la vida y la muerte ciertamente como un hecho, Claro. como lo complejo que puede ser en determinadas familias cuando hay posturas tan diferentes Sí. en cuanto a cómo sostener ese vínculo y el tipo de relaciones. Y por otro lado me digo cuán útil, si es que algo puede ayudar, al menos para empezar, puede llegar a ser desde el coaching ontológico, de esta mirada ontológica, la mirada de un otro, un auténtico otro, con la mirada de un mundo diferente al mío, y que no es ni más ni menos que esa otra mirada. Claro. No sé cuán hondo puede calar esta perspectiva como para facilitar la convivencia. Hoy me invitaron a vivir una experiencia. Voy a hacer casi el chivo porque la verdad que se lo merecen. Los chicos de Diálogos en la Oscuridad. ¿Sabes qué es? Había escuchado, incluso en su momento, cuando vino el director de la obra del coach, Claro. que tuvimos la reunión de la asociación, él nos hablaba de algunas experiencias que él había desarrollado de ese tipo. Estos chicos de Diálogo en la Oscuridad nos invitaron a mí y a Fer por nuestra consultora a participar de una muestra gratis de cómo sería una intervención de ellos o una capacitación de ellos. Y básicamente son personas no videntes, ¿tá? Que te invitan a compartir un espacio donde vas a trabajar como cualquier desarrollo de equipo de trabajo, pero llegás y te encontrás con que no hay luz, ¿tá? Y tenés que vivir la experiencia en una oscuridad absoluta, ¿tá? Pero no se ve nada, ¿tá? Abrir y cerrar los ojos no marca ninguna diferencia, es raro. Y en un momento compartiendo, yo la sensación, me pidieron que diga alguna palabra, y la palabra que a mí me surgió fue integración. Cuando se soltaron todos los estímulos externos, cuando se soltó la computadora, el teléfono, las caras, los gestos, y apareció esa oscuridad, ahí me di cuenta que todos estábamos compartiendo lo mismo, que había un punto de encuentro. Y lo vi muy valioso como reflexión en términos de que el ser humano siempre tiene un punto de encuentro. Y la verdad que deseo que toda la cultura, toda la sociedad, todas las personas que viven en Colombia o que están involucradas en este conflicto puedan encontrarse en ese punto de encuentro, ¿tá? Y quizás de ahí sí puedan construir un futuro diferente. Bueno, muy lindo mensaje y muy buen ejemplo. Yo sumo mi deseo pensando en nosotros como profesionales, ¿no? Y el compromiso de cada uno de nosotros, al menos el mío, en que podamos también ser puentes en esta integración de la que vos hablás, y que En todos los pequeños conflictos de en la vida todos, cotidiana. En todos. Y que también la disposición como coaches ontológicos a entrenarnos en este tipo de espacios, espacios donde la mirada del otro, en este caso más que nunca la mirada o no mirada, en este caso sí, la mirada del ciego, la mirada del otro tenga una perspectiva muy diferente a la nuestra. Creo que es un entrenamiento muy particular. Totalmente. Y que tiene un potencial muy interesante respecto del compromiso que vos planteás y al cual yo me sumo.
Nos estamos yendo al corte. Antes quiero recordarle los medios de comunicación. Nos podés escribir a cop.red en Facebook, a Twitter, a cop_red, el hashtag PQT, y al teléfono por WhatsApp 2675-1377, 011 2675-1377. Nos vamos a ir a la pausa con un tema musical sorpresa. She comes my